Bien, vamos a continuar con nuestro estudio del libro de los Hechos. Voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de Hechos, capítulo 2. Hechos, capítulo 2. Y continuamos precisamente viendo el sermón de Pedro. Hechos, capítulo 2, versículo 23. Hoy es el versículo que vamos a ver. El domingo pasado vimos el versículo 22. Voy a pedir que abran sus Biblias, que nos sigan con su vista. Hechos, capítulo 2. Versículo 23, dice: a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Vamos a orar. Padre Santo, gracias te damos, Señor, nuevamente hoy en esta tarde. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu Hijo Cristo Jesús. Padre, yo te ruego hoy en esta tarde que tú quites cualquier distracción, Señor, que nos ayudes a esforzarnos en nuestra mente para poder escuchar, Señor, tu palabra. Toma mi boca, Señor. No tengo yo nada que decir, solamente lo que dice tu palabra, Señor. Te ruego, Padre, que me des claridad, que me des, Señor, la oportunidad de poder exaltar a tu Hijo Cristo hoy en esta tarde. Y te ruego, Señor, para que tú tomes control de todo, Señor, y que nos ayudes a ser no solamente oidores, sino hacedores de tu palabra también. Gracias, Señor, por tu palabra, porque es viva, es eficaz. Y ayúdanos, Señor, para poder aplicar esto en nuestros corazones. Que tu Santo Espíritu sea el Maestro. Él es el Maestro. Él es quien alumbra los ojos de nuestro entendimiento. Todo este tiempo, Señor, lo ponemos en tus manos, para que tú seas exaltado, Señor, para que tú tengas la supremacía en todo. En Cristo Jesús. Amén. Bien, he titulado este sermón La asombrosa muerte de Cristo. La asombrosa muerte de Cristo. Y como dijo MacArthur, como siempre el sufrimiento precede a la gloria. El sufrimiento precede a la gloria. La semana pasada vimos el versículo 22, que Pedro comienza su sermón dirigiéndose a los varones israelitas y les comienza diciendo: oíd, escucha. Y la semana pasada veíamos cómo desde el Antiguo Testamento el Señor siempre ha exhortado a su pueblo a escuchar, a oír. Y cómo han sido las consecuencias catastróficas por dejar de escuchar al Señor. Decíamos también que una iglesia sorda es una iglesia muerta. Una iglesia que no escucha, una iglesia que no oye, es una iglesia muerta. Pero Pedro comienza el versículo 22 presentándonos la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y Pedro dice: mira, observa a detalle la vida de este Jesús. Observa a detalle la vida, quien fue un varón aprobado por Dios. ¿Por medio de qué? Por medio de maravillas, por medio de señales, por medio de prodigios. Y Pedro presenta una abrumadora evidencia de que Jesús es el Mesías. Una abrumadora evidencia de que Jesús es el Mesías. Pero también vimos algo muy importante que lo vamos a ver a lo largo de todo el sermón de Pedro. Vimos cómo Dios trató a su Mesías y cómo el pueblo trató al Mesías. Tú lo prendiste, tú lo mataste, pero Dios lo resucitó. Tú lo humillaste, tú lo prendiste, pero Dios lo exaltó. Y vemos aquí en estos pasajes cómo Dios trata a su Mesías y cómo el pueblo trató a su Mesías. Ustedes lo desaprobaron, ustedes lo despreciaron, Dios lo aprobó. Ustedes lo mataron, Dios lo resucitó. Ustedes hicieron una cosa, Dios anuló lo que ustedes hicieron y Dios hizo otra.
Y decíamos en el sermón pasado y cómo se ve Dios a través de toda la historia de la humanidad. Dios reina. Dios reina. Dios es soberano. Ustedes crucificaron a su propio Mesías, pero Dios lo levantó. Pedro comienza acusando al pueblo de Israel. Pedro comienza haciéndoles ver su horrenda culpabilidad. Pero lo vemos a través de todo el libro de Hechos, como tú hiciste una cosa, Dios hizo otra. Y hoy vamos a ver dos cosas. Esta es la estructura del sermón del día de hoy. Número 1, el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. Y número 2, la crucifixión de Cristo. Hay un hecho, hermanos, claro, del cual no puede dejar de ser desapercibido. Y es que los sufrimientos de Cristo, todo lo que Cristo sufrió, fueron planeados, determinados y logrados por Dios mismo. Todo el sufrimiento que pasó Jesús fue determinado por el mismo Dios. Muchos afirman que la muerte de Jesús lo convirtió en un mártir, en lugar de un Mesías. Afirman precisamente que el plan de Dios colapsó en la cruz de Cristo. Pero ¿sabe una cosa? Isaías 52, y vamos a ir en un momento para allá, Isaías 52, 13 en adelante, dice: mira a mi asombroso siervo. Mira a mi asombroso siervo. Mi siervo fue prosperado. El Mesías fue prosperado. Jesús sabía exactamente cómo terminaría su vida. Jesús sabía hasta el más mínimo detalle y lo supo desde antes de la fundación del mundo. Durante el transcurso de la historia, la gente ha tratado de una manera de aligerar o justificar la culpa del pueblo judío. Pero en realidad ellos fueron los que crucificaron a su propio Mesías. Y los apóstoles se encargaron precisamente de no permitir que se aligerara la culpa en contra de ellas. Todo lo contrario. Ellos acusaron a Israel de este horrendo pecado. Ellos fueron los ejecutores de la muerte más abominable, más horrorosa, al sacrificar por manos de inicuos a Cristo Jesús. Pero como dice Matthew Henry, pero el que movía todos los hilos de la trama, el mayor responsable, pero al mismo tiempo el menos culpable, era Dios Padre, que por medio de esa muerte en la cruz se proveía a sí mismo del único sacrificio aceptable para la remisión de pecados de su pueblo. La muerte de Cristo es la obra magna de Dios, la gran proeza por excelencia de su sabiduría, su poder y su amor infinito. Ahora vamos al versículo 23 y comenzamos con esto. A este, ¿quién es este? Pedro pone de manifiesto quién era este. Jesús, el Mesías, al que habían rechazado y crucificado, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Y me gusta cómo lo traduce la Biblia de las Américas, porque dice: a este entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. Me gusta cómo lo traduce la Biblia de las Américas. Plan predeterminado y previo conocimiento de Dios.
Hermanos, Pedro con toda claridad establece que Jesús no fue una víctima. Vamos a Juan. Juan capítulo 10. Versículo 17. Juan capítulo 10, versículo 17 dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Jesús está diciendo, nadie me la quita, yo pongo mi vida para poderla volver a tomar. Versículo 18, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y ahí mismo en Juan capítulo 19, versículos 10 y 11, dice, entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondiendo Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Jesús no fue una víctima. Jesús fue entregado porque el Padre así lo determinó, porque el Padre así lo planeó. Fue entregado por el determinado consejo y el anticipado conocimiento de Dios. Ahora, ¿qué significa plan predeterminado? Significa diseño, propósito, voluntad. Eso significa plan predeterminado, significa diseño, propósito, voluntad. No solamente fue un plan predeterminado. Y eso significa literalmente establecer límites para marcar un límite. Límites para marcar un límite. Significa ser designado para ser concebido, para ser decretado, para ser determinado, para ser fijado. Entonces, Cristo fue entregado a la muerte porque Dios lo planeó y Dios lo ordenó. ¿Qué? Cristo fue a la muerte porque Dios Padre lo planeó. Dios Padre lo ordenó. Dios Padre marcó un límite para establecer límites. Fue un plan definido de acuerdo al conocimiento previo de Dios. Vamos a Isaías. Vamos a mi capítulo favorito del Antiguo Testamento. Isaías 52. Versículo 13. La semana pasada vimos el versículo 1, que dice, ahora quiero que entienda esto, hermanos. Isaías escribió 700 años antes de que Jesús muriera. 700 años antes de que Jesús muriera. Y en el versículo 13, Dios Padre comienza hablando y dice, he aquí mi siervo, será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído.
¿De quién está hablando? De Jesús. Está hablando del Mesías. Y en el versículo 14 está diciendo cómo iba a ser su muerte. El asombroso siervo del Señor tendría una muerte de tal manera que fue desfigurado de los hombres. Y esta palabra asombrar es una palabra fuerte, es una palabra que indica espanto, asombro. Pero Dios dice, aquí está mi siervo. Vean cómo Dios es el que estaba planeando la muerte del Mesías. Y aunque los judíos malvados, como los gentiles, fueron los que pusieron a Jesús a muerte por su propia voluntad, las acciones que ellos tomaron estaban dentro de la determinación de la soberana voluntad de Dios. Y quiero que veamos esto, cómo el plan definido y el conocimiento previo de Dios. Vamos a segundo libro de Crónicas, capítulo 17, versículo 26. Segundo libro de Crónicas 17, 26. Perdón, creo que va a ser primer libro de Crónicas 17, 26. No, perdón, segundo libro de Crónicas 25, 16. Vea lo que quiero que vea la voluntad del Señor, el plan previo del Señor. Versículo 16 de Segunda de Crónicas dice: y hablándole el profeta estas cosas, él le respondió: ¿te han puesto a ti por consejero del rey? Déjate de eso. ¿Por qué quieres que te maten? Y cuando terminó de hablar, el profeta dijo luego: yo sé que Dios ha decretado destruirte, porque has hecho esto y no obedeciste mi consejo. Dios ha decretado destruirte. Y estamos viendo precisamente el plan predeterminado, el decreto de Dios. Vamos a Jeremías capítulo 21. Jeremías capítulo 21. Versículo 10. Porque mi rostro he puesto contra esta ciudad para mal y no para bien, dice Jehová. En mano del rey de Babilonia será entregada y la quemará a fuego. Pregunta, ¿se cumplió o no se cumplió? Se cumplió. Dios determinó algo y se cumplió. Vamos a Daniel. Daniel capítulo 11, versículo 36. Daniel 11:36 dice: y el rey hará su voluntad y se ensorbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumida la ira, porque lo determinado se cumplirá. Vea cómo estos tres versículos hablan de la voluntad de Dios, que se cumple lo que Él determina. Dios ordenó la muerte de su Hijo.
y se cumplió. Pero eso no quita la responsabilidad de las personas que lo crucificaron. Por un lado vemos el plan predeterminado de Dios y por otro lado vemos la responsabilidad de los hombres. Dios ordenó, planeó desde la eternidad pasada la muerte de su Hijo. Pero fueron los judíos los que estaban llenos de la sangre al entregar a Jesús, el inocente, por los culpables. No pueden ellos pasar de su culpabilidad. Ellos pidieron a los romanos que crucificaran a Jesús. Y Pedro enseña a los judíos que son responsables. Mire, vamos a Hechos, capítulo 3. Versículo 15. Vamos a empezar desde el versículo 13. Hechos capítulo 3, versículo 13 al 15. Dice: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. Otra vez, Él lo glorificó, tú lo mataste. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, del cual nosotros somos testigos. Ahí está. Ustedes mataron, pero Dios lo resucitó. Ustedes pensaron en obrar mal contra Él, Dios obró para bien. Capítulo 4, versículo 10, de ahí mismo, de Hechos. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Otra vez, ustedes lo mataron, Dios lo resucitó. Ustedes lo mataron. Pedro no iba a permitir pasar la culpabilidad de los judíos. Capítulo 5, versículo 30. El Dios de vuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Otra vez, tú lo mataste, pero Dios lo resucitó. Capítulo 10, versículo 39. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. 40. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no todo al pueblo, sino a los testigos de que Dios habla, ordenando de antemano a nosotros que comimos y bebimos con Él después de que resucitó de los muertos. Ahí mismo en Hechos capítulo 4, versículo 25 al 28. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungisteis, Herodes, Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Ahora Pedro no solamente acusa a los judíos, sino a los gentiles también. Pedro acusa no solamente a los judíos, sino a los gentiles. Ustedes lo mataron, pero Dios lo resucitó, porque Dios tenía un plan predeterminado. La muerte de Jesús no fue accidental. La muerte de Jesús no hizo a Jesús un mártir.
sino que Él es el Mesías. Él es el Cristo. Eso significa Mesías. Cristo, verdaderamente hombre, verdaderamente Dios. Ahora, quiero hacer un paréntesis aquí, hermanos. ¿Qué hizo el hombre con el Cristo de Dios? ¿Qué hizo el hombre con el Cristo de Dios? Lo mató. ¿Ve usted el odio que tiene, el aborrecimiento que tiene el hombre natural hacia Cristo, hacia Dios? No lo ama. El hombre natural odia a Dios, aborrece a Dios. ¿Sabe lo que estoy diciendo con esto? El hombre, si tuviera la oportunidad de matar a Dios, lo mataría. ¿Y sabe lo que implica eso? Implica que el hombre por sí mismo jamás iría a Cristo en arrepentimiento y en fe. Eso es lo que demuestra. Estos hombres mostraron lo que el corazón del hombre hay en realidad: odio, aborrecimiento hacia Dios. Mataron a su propio Mesías. Leímos ahorita en el capítulo 4, ¿no es cierto que Jesús fue a su ciudad natal? Caray, ¿qué pudo haberles dicho como para que lo quisieran matar? Lo quisieron matar, lo quisieron llevar al despeñadero. Vea el aborrecimiento del hombre. Lo que hay en el corazón del hombre solamente es aborrecer a Dios, odiar a Dios, matar a Dios. Eso es lo que hay en el corazón del hombre. Eso es lo que hay en el corazón tuyo y mío. Pero gracias a Dios por su gracia y por la regeneración, porque Él pone nuevos afectos en el corazón. Porque antes aborrecía a Dios, ahora lo amas. Pero no por ti, sino por la obra que Él hace en nuestro corazón. Quiero dejar establecido algo: que en el corazón del hombre solamente hay odio hacia Dios, aborrecimiento hacia Dios. Y eso quita cualquier posibilidad de que en el hombre haya algo bueno hacia Dios. Si tú crees en Cristo, no es por tu obra, es por la obra de Él. Porque en la obra, en el corazón del hombre solamente hay odio hacia Dios. Eso es lo que muestra la cruz de Cristo. El odio del hombre hacia Dios. No hay nada bueno en el hombre. Nada. Paul Washer creo que dijo esto: si Dios bajara hoy al infierno y abriera la puerta del infierno y dijera: cualquiera que confiese a Cristo como Señor y Salvador y se arrepienta y crea en Él, sale del infierno y va hacia el cielo, ¿sabe qué haría la gente que está en el infierno? ¿Sabe qué haría? Le cerraría la puerta a Dios. Ustedes mataron al autor de la vida. Eso es lo que hay en el corazón del hombre natural. Odio, aborrecimiento hacia Dios, un desprecio hacia Él. ¿Ven por qué necesitamos la obra de regeneración en la vida de un hombre? En nosotros no hay nada bueno. Por eso es que Dios tuvo que intervenir en la vida del hombre. Porque todos pecamos y todos están destituidos de la gloria de Dios, dice Romanos 3.
Todos los que han nacido, los que están naciendo y los que van a nacer, todos están destituidos de la gloria de Dios. Por eso es que Dios hizo un plan predeterminado, porque Él sabía que sin la intervención directa de Él, el hombre no puede venir a Dios. Y no puede venir a Dios porque Efesios 2:1 dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Gracias a Dios por su plan predeterminado. Gracias a Dios, como dice Pablo en Romanos 7. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias sean dadas a Dios por Jesucristo. Yo quiero que vea la necesidad del plan predeterminado de Dios. La necesidad, esa es la palabra. La necesidad que tú y yo tenemos de que Dios tenga un plan predeterminado. La necesidad de que Cristo muriera. La cruz de Cristo es la obra magna de Dios. La cruz de Cristo demuestra la sabiduría de Dios para justificar al impío y seguir siendo Él justo. Pero no solamente el plan predeterminado de Dios, sino también el conocimiento previo de Dios. Y esta palabra griega que es prognosis. Prognosis, y es una palabra muy importante y a menudo muy mal entendida. Esta palabra conocimiento significa anticipado conocimiento. Pero es una palabra que significa mucho más de saber algo de antemano. ¿Qué significa esto? Mucha gente interpreta esta palabra prognosis como Dios viendo hacia adelante quién iba a creer. Panchito, fulanito van a creer. Ok, los incluyo en mi plan. No, eso no significa. Eso no significa. No significa que Dios vio hacia adelante porque está hablando de la omnisciencia de Dios, que todo lo sabe. No está hablando de que iba a ver en el futuro quién iba a creer y entonces, Vicente iba a creer, déjalo, meto aquí en mi plan. No está hablando de eso. No está hablando de eso. No está hablando de que fulanito o perenganito, como iban a creer, fueron elegidos. No, fueron elegidos desde antes de la fundación del mundo para que crean. ¿Ve la diferencia? No fue que Dios vio hacia adelante y iba a decir, Vicente, Esmeralda van a creer, entonces ellos son los elegidos. No. El plan predeterminado, el plan que Dios tuvo desde antes de la fundación del mundo es, yo quiero que Vicente y Esmeralda crean. Yo escojo para que crean. No los escogí porque iban a creer, los escogí para que creyeran. ¿Puede verlo? Ese es Dios haciendo su plan en el decreto eterno de Dios. ¿Por qué? Porque la cruz de Cristo vemos como el hombre jamás iba a creer en Dios a menos de que Dios intervenga en su vida. Es Dios escogiendo, es Dios planificando desde antes de la fundación del mundo. Si hoy tú crees, es porque Dios así lo determinó que tú creyeras. Vamos a Hechos, capítulo 13.
Hechos capítulo 13, versículo 48, dice: los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban, ¿qué? Ordenados para vida eterna. Podemos decirlo también, los que estaban preordenados para vida eterna. Eso es una preordenación, eso es un plan planificado. Esta semana puse en el grupo, no sé si tuvo la oportunidad de leer La presencia de Dios de A.W. Pink. Si no lo leyó, yo espero que lo lea. Es un artículo más o menos mediano, lo puede leer. Es muy importante que lea este artículo, La presencia de Dios de A.W. Pink. Y de ahí quiero resaltar unas cosas. Creer que unos hombres van a ser más dóciles que otros, que responden prontamente al esfuerzo del Espíritu Santo, y debido a que Dios sabía que creerían, esto es una blasfemia para Dios. ¿Sabe por qué? Porque repudia la depravidad del hombre. Esta semana se fue la luz en casa y tuvimos un estudio, aquí el libro de Esther, y pusimos por ahí unas velitas, unos celulares, y empezamos a las 8 y se acabó como a las 9:30. Realmente fue un estudio muy interesante, que hablamos algo acerca de esto, del plan predeterminado de Dios. Y yo sé que cuesta trabajo para la mente natural concebir cómo funciona la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Pues si usted lo sabe, me dice, porque yo no lo sé. Yo no sé cómo funciona la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Eso es algo que Dios, cuando estemos en su gloria, si a Él le place, nos lo va a explicar. Pero las dos cosas están ahí, la soberanía de Dios y la responsabilidad. Y yo sé que causa conflicto. A mí me causó, a mí me dolió el estómago cuando empecé a entender, o cuando empecé a ver la soberanía de Dios. Y el hombre es, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Y cómo? ¿Y cuándo? ¿Y en dónde? Y hay algo, hermanos, que siempre cuando tengas duda con respecto a la soberanía de Dios, siempre tienes que recordar una doctrina que es esencial: la depravidad del hombre, lo que el hombre es. El hombre es depravado, el hombre está muerto. La máxima depravación del hombre es lo que hicieron con el Hijo de Dios en la cruz. Vea lo que hace un corazón no regenerado. Mata al Mesías. Mata al Hijo de Dios. Y hay un canto por ahí, profundo es el amor de Dios. Y dice ese canto: yo estuve ahí gritando, crucifícale. Yo estuve ahí, crucifícale, diciendo. La máxima depravidad del hombre es lo que hicieron con la cruz de Cristo, lo que hicieron con Cristo, haberlo crucificado. Eso es lo que refleja el corazón del hombre, su depravación total. Por eso es que el hombre es incapaz de poder ir a Cristo. Dos cosas, dice la palabra en Juan: y no queréis venir a mí. Y nadie puede venir al Padre a menos que Él lo traiga. No quieres y no puedes. Juan 6:37. Por eso es que Dios tiene que intervenir en la vida del hombre. Porque toda la humanidad merece ir al infierno. Pero Dios dice en Romanos 9: tendré misericordia del que yo
quiera. Dios no está obligado a salvar a nadie. Si Dios, desde Adán hasta la última persona que vive, lo condenara y fuera al infierno, Dios seguiría siendo justo. Y si Dios ha decidido salvar a unas personas, sigue siendo justo. Y no hace injusticia en no salvar a todos. Justicia es darle a cada quien lo que merece. Muchos se preguntan, como dice en Romanos 9, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y normalmente nosotros preguntamos y decimos, ¿y por qué no amó a Esaú también? Esa no es la pregunta. Esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿por qué amó a Jacob? Esa es la pregunta. ¿Por qué amó a Jacob? Era igual o peor que su hermano Esaú. Y los dos merecían el infierno. Pero amó a uno para mostrar las abundantes riquezas de su gracia. Y el amar a uno y el aborrecer al otro, a nadie le está haciendo injusticia Dios. A nadie hace injusticia Dios. Por eso Hechos 13:48, cuando dice, y creyeron todos los que estaban ordenados de vida eterna, viene una pregunta, ¿y por qué creyeron? ¿Por qué creyeron? Porque Dios les otorgó el don de la fe. ¿Ve lo que dice Efesios 2:8-9? Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es un don de vosotros, sino es un don de Dios. El arrepentimiento y la fe son dones de Dios. No es un don que tú tengas, que tú lo puedas, que salga de ti. Tú lo ejerces, ojo, tú lo ejerces, pero es porque Dios te lo da. La fe y el arrepentimiento son dones de Dios. Él decretó otorgarles fe. ¿No te has puesto a pensar por qué no toda la gente cree en Cristo? Si tú dices que no creen en Cristo porque son malos, porque son depravados, porque son los peores seres humanos, y los que creyeron en Cristo eran más dóciles que estas personas, estás equivocado. Estás equivocado. Las personas que creen, creen por un regalo de Dios. Creen porque es un don de Dios. Y las que no creen, son responsables delante de Dios por no creer. Jesús dice, no quieres venir a mí. Y Jesús dijo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. El que a mí viene, yo no le echo fuera. Por eso es que Dios elige por su, como lo dice aquí en Hechos, regresemos a capítulo 2, versículo 23, por su determinado consejo y por su anticipado conocimiento. Mira, vamos a Primera de Pedro 1:1 para explicar un poquito más esto. Primera de Pedro 1:1.
Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para, propósito, obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicados. Aquí está. Elegidos según el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. Eso es lo que significa la presciencia de Dios. Presciencia. La omnisciencia de Dios. Es Dios eligiendo por medio de una preordenación. ¿Cuándo se dio esta preordenación? En la antigüedad, en la eternidad pasada. Es decir, Él hace una elección porque Él ha predeterminado un fin. Vea el versículo 19 de ahí de Primera de Pedro. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Primera de Pedro 1, 19 y 20. Ya destinado, Cristo era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, destinado desde antes de la fundación del mundo. Preordenado desde antes de la fundación del mundo. Él fue preconocido. Entonces, el conocimiento previo de Dios es una preordenación. Por lo tanto, Dios escoge en la base de un fin preordenado. Es un decreto eterno por parte de Dios. Ahora regresemos a Hechos rápidamente. Hechos 2, 23. Pedro está diciendo: prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. ¿Cómo es posible que si este era el Mesías, muriera en una cruz? ¿No te has preguntado? Si Él era el Mesías, si Él era el que se suponía que iba a derrotar a los romanos, ¿por qué entonces murió en una cruz? ¿Por qué entonces se dejó matar? ¿Cómo puede ser Jesús el Mesías si los mismos líderes de su pueblo lo rechazaron y ellos mismos pidieron que lo matara? Pero Pedro está diciendo, no fue decisión de los romanos, fue decisión de Dios. Siempre ha sido y siempre va a ser la decisión soberana de Dios. Fue su decisión eterna. ¿Y sabe una cosa? No hay realmente un momento en la historia de la humanidad donde Dios no haya estado reinando. Dios siempre reina. Reinó, reina y va a reinar. ¿Por qué? Porque su decreto es eterno y todo lo que Dios decreta es eterno. Y entonces el pensamiento de ellos comienza a cambiar rápidamente. Y ellos en el versículo 22 dice, Pedro, observa la vida de Jesús. Versículo 23, observa su muerte. La próxima semana, si Dios lo permite, vamos a observar ¿qué? Su resurrección. Pedro dice, observa, ve su vida, su muerte, su resurrección. Ve la asombrosa muerte de Cristo. ¿Y saben una cosa? Si tan solo estos hombres hubieran sabido el Antiguo Testamento,
Si tan solo estos hombres hubieran prestado atención en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento está la muerte del Mesías. Salmo 22, Isaías 53, Zacarías 12. Si hubieran conocido el Antiguo Testamento, lo habrían sabido. Pero eso no quita su culpabilidad. Pedro dice, ustedes judíos fueron los instigadores, fueron los alborotadores, fueron los que entregaron a los malvados y paganos romanos. Ustedes fueron los culpables. Y volvemos otra vez a ver la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Aquí están estas dos verdades. Que tú y yo digamos que hoy hemos sido regenerados y que somos salvos, es por la gracia de Dios. Y aún así, cualquiera que rechaza a Cristo es culpable de ello. En Lucas 24:39 recalca cómo Cristo fue muerto, crucificado. Lo colgaron en un madero. Y esto es importante. ¿Por qué tuvo que morir Cristo? ¿Por qué tenía que morir el Mesías? ¿Sabe por qué? Para la liberación del poder del pecado. Estos hombres judíos, ellos sentían que su mayor necesidad era ser libres del yugo romano. Pero Dios dice, esa no es tu mayor necesidad. Tu mayor necesidad no es tu bienestar económico. Ese no es tu mayor necesidad. Tu mayor necesidad es ser libertado del poder del pecado. Por eso tuvo que venir Cristo a morir. No hay establecimiento del reino si no hay redención del poder del pecado. No hay reino de salvación hasta que el pecado hubiera sido pagado. Por eso tuvo que venir Cristo. No puedes ser libre de tus enemigos y de tus circunstancias si no eres libre primeramente del poder del pecado. Y hermanos, la crucifixión de Cristo era la forma más brutal de las ejecuciones públicas jamás imaginadas. Cristo vino a morir en una forma horrenda. Por eso, si recuerda, ahí en Isaías 52, versículo 14, dice que desfigurado. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer. Cristo fue desfigurado en la cruz. Ya no parecía hombre. Cuando dice asombrar, es algo que te causa repulsión. Era tan grotesco ver a Cristo en la cruz que era algo repulsivo simplemente verlo. El Nuevo Testamento menciona muy poco del sufrimiento de Cristo, pero Isaías 52 nos muestra precisamente lo horrendo, lo espantoso de la cruz de Cristo. Déjeme leerle algo que incluía la muerte, la crucifixión. En realidad, una muerte por crucifixión parece incluir todo lo que el dolor y la muerte pueden tener de horrible y espantoso. Mareo, calambres, sed, hambre, insomnio, fiebre traumática, tétano, publicidad de la vergüenza,
prolongada permanencia del tormento, horror de anticipación, mortificación por heridas no atendidas. Todo esto se intensificaba hasta el punto de no poder soportarse en absoluto, pero se detenía justo en el momento en que daría a la víctima el alivio de la inconsciencia. La posición antinatural hacía doloroso todo movimiento, las venas laceradas, los tendones aplastados se estremecían con incesante angustia. Las heridas, inflamadas por la exposición, poco a poco se gangrenaban. Las arterias, en especial de la cabeza y el estómago, se hinchaban y oprimían sobrecargadas de sangre. Y mientras cada variedad de sufrimiento aumentaba gradualmente, se añadían las intolerantes punzadas de una sed ardiente y embravecida. Todas estas complicaciones físicas causaban agitación y ansiedad interior, las cuales hacían que la perspectiva de la muerte misma, ante cuya aproximación el hombre suele estremecerse al máximo, tuviera el aspecto de una deliciosa y exquisita liberación. Sufrió tanto y sufría tanto una persona crucificada que lo que quería ya era que lo mataran. El brutal asesinato de Jesús lo dejó lisiado, mutilado, que apenas parecía humano. Que apenas parecía humano. Esa es la parte objetiva del sacrificio de Cristo, pero la parte subjetiva, el abandono judicial de Dios. Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Puedes ver la cruz de Cristo? ¿Puedes ver la asombrosa muerte de Jesús? Como dijo un autor, nunca ha habido un día cuando Dios fuera más triunfante en su poder, en su amor y en su santidad que aquel día de la cruz del Calvario. Jesucristo no era un mártir, no fue una víctima. Ese día en el Gólgota, ese era el día de la victoria divina. No era un día de la derrota, era un día de victoria. Dios era el director de la escena y controlaba cada detalle del mismo. El mundo y el diablo pudieron haber pensado que el plan y el propósito de Dios había fracasado, pero estaban equivocados. El día de la cruz fue un día de victoria gloriosa para la gracia soberana de Dios. Los pecadores se jactaron y ridiculizaron al Señor, sin darse cuenta de que todas y cada una de sus acciones habían sido preordenadas por Dios. ¿Puedes ver a Cristo? ¿Puedes ver a Cristo? Su muerte. Pedro dice, mira su muerte. El domingo pasado vimos su vida. Ahora ve, mira su muerte. Mira lo que significa la muerte de Jesús. Mira que fue preordenado por Dios mismo. Escudriñad las Escrituras, dijo Jesús, porque ellas hablan de mí. La semana pasada terminé con una pregunta. ¿Qué estás haciendo con el Mesías?
¿Qué estás haciendo con el Mesías? ¿Qué haces con el Mesías? Mira su muerte, mira su vida, mira cómo Dios lo exaltó, lo levantó. Tú lo mataste, pero Dios lo levantó. Tú lo despreciaste, pero Dios lo honró. ¿Qué estás haciendo con el Mesías? Oremos. Gracias te damos, Señor, porque la cruz representa tu obra magna, Señor. Gracias porque en la cruz fue satisfecha tu ira. Cristo fue nuestra propiciación. Y gracias a esa palabra, gracias a tu Hijo Cristo, es que precisamente, Señor, tú puedes justificar al impío y puedes seguir permaneciendo justo, porque Él pagó. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia tuya en Cristo. Gracias, Señor, por esa muerte espeluznante. No lo podemos entender, Señor, pero como dice Zacarías 12:10, quedamos traspasados y lloramos como cuando se pierde un hijo, porque vemos todo lo que requirió. Vemos tu santidad, tu intolerancia al pecado, Señor, que ni aún a tu propio Hijo perdonaste, sino que en Él castigaste mis pecados y los pecados de todo aquel que en Él cree. Muéstranos más y más a tu Hijo Cristo, pero al mismo tiempo que nos lo muestras, confórmanos a su imagen. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén.